Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Imagino que algunos podrían pensar que soy excluyente con este saludo y que tendría que añadir "y a todas". Pero eso no son más que estupideces del lenguaje políticamente correcto y su obsesión con la inclusión indiscriminada y a toda costa. Porque cuando digo a todos, estoy pensando en todos los seres humanos que me escuchan. O tal vez debería decir de vez en cuando "a todas", refiriéndome en ese caso a las personas que me escuchan. No me hagan caso. Y perdónenme estas un poco ociosas ocurrencias y digresiones. Sobre todo porque hoy el tema de nuestro podcast es uno de los que más me cautiva, que no es otro que lo que tiene que ver con la voluntad. Nada más y nada menos que la causa de todos nuestros aciertos y desaciertos, de nuestras soluciones y nuestros problemas, de nuestras virtudes y pecados. Todo lo anterior pasa siempre, de un modo u otro, por la voluntad, por nuestra voluntad en este caso. Pero por supuesto, primero que todo por la de Dios, que va antes que la nuestra, pero sin suprimir la nuestra. Recuerdo una frase que le leí a Agustín alguna vez que decía simplemente "el corazón quiere lo que quiere", y de la que Woody Allen se apropió para indicar el hecho de que cuando uno se enamora de alguien no hay nada que hacer al respecto. Pero lo que Agustín tenía en mente cuando lo dijo no era justificar nada, sino más bien identificar y condenar la tiranía destructiva que nuestros deseos ejercen sobre nuestras voluntades caídas. Recordemos que en la Biblia el corazón no es, por supuesto, el músculo que bombea la sangre al cuerpo, ni tampoco la sede de los sentimientos, por contraste con la mente, que sería la sede de los pensamientos y con la que estaría frecuentemente enfrentada. En la Biblia, el corazón es el término para identificar el centro de nuestro ser, en el que confluyen todas nuestras vivencias, experiencias, sensaciones, pensamientos, emociones y reflexiones para dar sentido a las elecciones y decisiones que nuestra voluntad finalmente toma. En síntesis, el corazón es el centro de la voluntad humana. Y lo primero que debemos decir al respecto es que en relación con Dios y lo que Él pide de nosotros, en última instancia, la fe no surge ni depende de saber todo lo que hay que saber, sino de querer hacer lo que hay que hacer. Las razones, los argumentos, la elocuencia y el conocimiento discursivo pueden ser útiles para la vida cristiana en la medida en que expongan, expliquen y confirmen la verdad del Evangelio. Pero no son lo principal, ni tampoco lo primero en él. A diferencia de los sistemas gnósticos, en los que, como su nombre lo indica, lo primero y principal es la gnosis o conocimiento, que sería a través del cual obtendríamos la iluminación que nos libera y nos salva de los condicionamientos que nos atan a este mundo. En el cristianismo lo primero y principal es la fe, y lo segundo, la virtud o las buenas obras, que deben seguir a la fe. Y únicamente encontramos en tercer lugar el conocimiento, en esta progresión creciente para alcanzar una fe madura. Es cierto que proporcionar razones veraces, convincentes y consistentes a quienes indagan con honestidad por el cristianismo desmonta prevenciones y allana el camino por el cual Cristo puede llegar más fácilmente al corazón de alguien. Pero lo cierto es que muchos de quienes preguntan por los asuntos de fe no son honestos, y sus preguntas no buscan en realidad respuestas, sino que son pretextos para mantener su presunta, egoísta y pecaminosa autonomía e independencia de Dios, que les permita seguir haciendo lo que quieren sin rendir cuentas a nadie. Por eso el Señor identificó a la humilde voluntad humana que desea hacer la voluntad de Dios como la piedra de toque que nos permite aceptar el Evangelio, creer en él y llegar a comprenderlo de manera satisfactoria. Pues el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Y es que al fin de cuentas no se trata tan solo de que el incrédulo no quiera obedecer la voluntad de Dios. Se trata de que aún queriendo hacerlo, no puede.
Ahora bien, los no creyentes son capaces eventualmente de actuar conforme a elevados estándares éticos y morales que pueden superar externamente a los de un significativo número de creyentes que dejan que desear. Pero eso no les garantiza el favor y la aprobación de Dios con miras a la salvación, en la medida en que sus actuaciones no provengan de la fe y estén fundamentadas en las motivaciones e intenciones correctas, que son en su orden, hacer las cosas por amor a Dios y hacerlas también para la gloria de Dios. Así, la impotencia moral y ética que la Biblia revela en los no creyentes no tiene que ver con su incapacidad para hacer lo correcto, sino más bien con su incapacidad para hacer lo correcto por las razones correctas. Es a eso a lo que se refiere la Biblia cuando afirma que el motivo por el cual la mentalidad pecaminosa no se somete a la ley de Dios no es solo porque no quiere, aunque este sea el caso en muchas oportunidades, sino porque aun si quisiera, no es capaz de hacerlo, pues la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Romanos 8:7. Ratificando las palabras del Señor Jesucristo cuando sostenía en su momento de manera enfática y absoluta que separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. En consecuencia, la mala voluntad que muchos no creyentes manifiestan abierta o sutilmente hacia Dios y sus preceptos puede no ser más que una forma de encubrir su impotencia, pues cuando existe una voluntad dispuesta, esta conduce a la fe y al Evangelio junto con el poder que Él nos confiere para hacer lo correcto por las razones correctas. Y es que Cristo no solo nos revela lo que debemos hacer, sino que inclina y faculta nuestra voluntad para que podamos hacerlo. Las dos grandes divisiones de la Biblia, conocidas como Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente, suelen ser designadas también como Antiguo y Nuevo Pacto. Así pues, el Antiguo Pacto es aquel que Dios suscribió particularmente con el pueblo de Israel, al elegirlos por encima de los demás pueblos y revelarse a ellos mediante la ley de Moisés, que nos da a conocer su voluntad y lo que Dios espera de nosotros en cuanto al cumplimiento y obediencia a ella. Pero el Antiguo Pacto, siendo bueno, al enseñarnos lo que debemos hacer para alcanzar la aprobación de Dios y disfrutar de este modo de su bendición sobre nuestras vidas, tenía el gran problema de que no nos confería el poder que nuestra voluntad requiere para obedecerlo como corresponde. Es por eso que se requería un nuevo pacto, mejor que el antiguo. Un pacto que ya no abarcaría únicamente al pueblo de Israel, sino a personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación del mundo, que colocaran su fe y confianza en lo hecho por Cristo a su favor, con su muerte y su resurrección, y en el que Él se compromete a otorgarnos la dotación de poder necesario para obedecer con creciente y satisfactoria solvencia su voluntad, anunciado ya por los profetas con estas puntuales y esperanzadoras palabras. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jeremías 31:33 y Ezequiel 11:20. Ahí lo tenemos entonces. Dicho de otro modo, la verdadera libertad es ser liberado del pecado para permanecer voluntaria y obedientemente al servicio de Dios y su justicia. La libertad es una noción con frecuencia malentendida, dándole la razón a Madame Roland cuando dijo momentos antes de ser ejecutada mediante la guillotina durante el régimen del terror en Francia: «Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?». Debemos entonces comenzar por establecer si somos tan libres como lo creemos y lo damos por sentado, poniendo el grito en el cielo cuando vemos amenazada nuestra presunta libertad. La confusión comienza cuando igualamos sin más el mal llamado libre albedrío con la libertad. Pues sin lugar a dudas, todos los seres humanos poseemos albedrío, así a secas, para evitar confusiones, pero no necesariamente libertad. Es por esto mismo que Agustín sostenía que sin la gracia de Dios, el hombre tiene albedrío, pero no tiene libertad, porque puede elegir, pero elige siempre mal, pues aún sus mejores decisiones están viciadas por malas motivaciones y malas intenciones. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que queremos y se nos antoja, sino permanecer voluntaria y obedientemente al servicio de la justicia y la verdad que nos libera,
es decir, al servicio de Cristo, quien dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8, 32 al 36. Ser libre no es pues hacer lo que queremos, sino lograr que haya siempre coherencia entre lo que queremos, lo que debemos y lo que hacemos. La falta de coherencia es la gran carencia que padece todo el género humano en mayor o menor grado, y que demuestra que, en realidad, no somos tan libres como pretendemos. La coherencia es la correspondencia que debería haber siempre entre lo que pensamos y lo que hacemos. Pero lo cierto es que lo que hacemos no corresponde nunca del todo con lo que pensamos. Por lo menos, no con los contenidos de lo que nuestra conciencia nos indica que es lo correcto. Y si Cristo dijo que únicamente Él, la verdad personificada y encarnada como hombre, nos haría libres, es porque en realidad no lo somos, aunque así lo creamos. Y no lo somos porque todos estamos internamente divididos entre los correctos dictados de nuestra conciencia y los deseos desordenados de nuestra voluntad, que son los que al final se terminan imponiendo y demostrando que, como lo dice la Biblia, somos esclavos del pecado. Pero el Evangelio contiene una promesa que responde con creces a nuestra necesidad de coherencia. Promesa anunciada ya en su momento por el profeta. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Jeremías 32, 39. El poder del Evangelio nos libera de la esclavitud del pecado para que seamos verdaderamente coherentes y nuestra conducta corresponda y refleje con precisión los dictados de nuestra conciencia moral, de modo que podamos hacer lo correcto no solo porque debemos hacerlo, sino también porque queremos hacerlo. En eso consiste la verdadera libertad que el Evangelio promete y otorga. Y déjenme decirles algo, y es que si ya han tenido la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio, esto puede ser muy bueno si te rindes a él, pero muy malo si te resistes y lo rechazas. Porque con la predicación cristiana la disculpa "yo no sabía" desaparece. Y queda expuesto el verdadero pretexto que es "yo no quería". No querer o querer y no poder. Ese es el gran problema de la humanidad entera. Pero el Evangelio no solo es la verdad, el Evangelio es poder. La predicación cristiana no solo nos revela la verdad de nuestros problemas y dramas y sus correspondientes causas, sino que nos revela también el poder para superarlos, como lo declaró Pablo. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Efesios 3 del 7 al 12. Libertad para actuar voluntariamente conforme a la voluntad de Dios y confianza para acercarnos a Dios con una limpia conciencia. Cristo resuelve entonces de una vez por todas los dos problemas más fundamentales del hombre, la falta de voluntad y la carencia de poder. Por eso, todo lo bueno que los cristianos queremos y podemos finalmente hacer no es un mérito nuestro, sino el mérito de Dios en nosotros, como nos lo recuerda también Pablo. Pues Dios sí es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Recuerda entonces, el ser humano sin Cristo no quiere ni puede, pero el ser humano con Cristo ya no solo llega a querer, sino que también puede, experimentando en carne propia lo dicho por el apóstol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios nos ha dado, por cierto, la capacidad de pensar y tomar así decisiones informadas y debidamente ilustradas y documentadas
para poder responder con solvencia por ellas a la hora de responsabilizarnos por nuestros actos. Y pensar ciertamente es bueno. Lo malo es no alinear y someter nuestro pensamiento a la siempre razonable voluntad divina revelada en la Biblia y en Jesucristo, que nos evita muchos problemas, dolores y sufrimientos que no alcanzamos a identificar. Por eso, para evitar estas situaciones, debemos ahora que ya podemos hacerlo, alinear nuestra voluntad con la de Dios y proceder de esta manera. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10:5. Al fin y al cabo, el sabio se caracteriza porque sabe identificar cuándo y cómo acatar la voluntad de Dios en su vida y obtener el provecho de ello. Muchas personas andan por la vida lamentando su mala fortuna, culpando de sus fracasos al hecho de no haber tenido las oportunidades o los golpes de suerte de los que dispuso la gente de éxito. Pero este tipo de explicaciones no son más que excusas, pues la suerte no es un asunto del azar, sino la voluntad de un Dios bueno y justo. Por eso el fracaso o el éxito en la vida no está en realidad determinado propiamente por la carencia o abundancia de oportunidades, sino por el buen uso de ellas cuando hacen aparición. El tenor lírico Ramón Vargas pasó un buen tiempo a la sombra de Luciano Pavarotti como su eventual e inminente suplente. Cuando en cierta oportunidad Pavarotti no pudo cumplir su compromiso, el mundo conoció las capacidades de Ramón Vargas, que comenzó desde entonces a brillar con luz propia. Cuando se le preguntó cuál había sido la clave de su éxito, respondió: a todo el mundo le llega la oportunidad. Lo importante es estar preparado para tomarla. He ahí pues el meollo. Estar preparado para aprovechar el momento oportuno cuando se presente y no dejarlo pasar de largo. El aprovechamiento de las oportunidades depende entonces fundamentalmente de saber identificarlas cuando se presentan y estar preparado en obediencia para tomarlas. Pues las oportunidades también son una especie de mandamiento de Dios que hay que saber obedecer en el momento, pues el que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. Eclesiastés 8:5. Por otra parte, y hablando de la voluntad, Dios no solamente puede, sino que también quiere. Así pues, si afirmamos su poder, debemos también creer en su buena voluntad. Refiriéndose a las investigaciones que últimamente vienen haciéndose sobre el tema, Phyllis McIntosh concluía que no hay manera de probar científicamente que Dios cura. Lo que sí me parece susceptible de demostración es que creer en Él tiene efectos benéficos. Es casi indudable que la fe y las prácticas religiosas saludables contribuyen a la mejoría de los enfermos. Y es que existen ya estudios científicos que demuestran que la fe en Dios hace diferencias favorables y apreciables en las circunstancias de los creyentes en relación con quienes no lo son, y demuestran, por tanto, que la fe no es un ejercicio vano y sin provecho, y que la convicción y afirmación de los creyentes en el sentido de que Dios no es un ser impasible e indiferente al clamor de sus hijos, no carece de fundamento. No es solo entonces que Dios sea necesario desde el punto de vista de la razón, sino que Él es real en tal grado que está dispuesto a manifestar su buena voluntad, poder y favor de manera específica a los que confían en Él y le buscan, pues el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Segunda de Crónicas 16:9. No se trata, por lo tanto, de que los descubrimientos de las ciencias naturales lleven a toda persona desprejuiciada y honesta a reconocer razonablemente que Dios se manifiesta a sí mismo con poder en su creación, sino que Él despliega también ese poder de manera voluntaria, favorable y selectiva en las circunstancias concretas de los creyentes, como lo comprobó el leproso que le dijo a Cristo: si quieres, puedes limpiarme, Marcos 1:40, a lo cual el Señor sigue respondiendo: sí quiero, queda limpio, Marcos 1:41. Ahora bien, en cuanto a la manera en que interactúan la voluntad de Dios y la nuestra, Dios se revela lo justo como para no imponerse sobre nuestra voluntad, pero también lo suficiente como para dejarnos sin excusa. Dios es un caballero.
Él mismo estableció el respeto al albedrío humano a la hora de requerir de nosotros el arrepentimiento, la fe y la confianza en la obra de Cristo consumada en la cruz y en la resurrección. Y es que la fe solo es tal si tenemos la opción de elegir. Sin embargo, a pesar de que las evidencias a favor de la fe no sean por esta razón tan 100% concluyentes como para obligarnos a su aceptación, a la manera en que tenemos por contraste que aceptar sin ninguna opción la ley de la gravedad o las demás leyes de la naturaleza, tienen con todo el suficiente peso objetivo como para dejarnos sin excusa si decidimos rechazarlas. Fue en razón de esto que Pascal hizo la siguiente declaración en relación con el Evangelio. Bastante luz hay para los que quieren ver y oscuridad bastante para los que tienen una disposición contraria. Bastante claridad para iluminar a los elegidos y bastante oscuridad para humillarles. Bastante oscuridad para cegar a los réprobos y bastante claridad para condenarles y hacerles inexcusables. Dicho de otro modo, Dios se revela a los hombres lo estrictamente necesario como para no imponerse sobre su voluntad, pero también lo suficiente como para dejarnos a todos sin excusa. Al final, por poco que sepamos o entendamos lo relativo a Dios y lo que Él pide y espera de nosotros, siempre sabemos lo suficiente como para quedarnos sin excusa si decidimos rechazarlo. Con mayor razón, después de la encarnación de Cristo como hombre. Por eso, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Toma nota. Sobre todo porque al final el bien gana. Por eso debemos pedir que se haga la voluntad de Dios con rendida confianza y no con resignada impotencia. Si hay algo que distingue la sana y legítima fe que nos lleva a la obediencia y a la sujeción a Dios de buena gana, de la censurable actitud mágica que busca manipular los poderes espirituales y poner a Dios a nuestro servicio, es la actitud de fondo que se halla detrás de la frase aparentemente muy piadosa que concluye exclamando, que se haga la voluntad de Dios. Porque todo auténtico creyente debe caracterizarse por la convicción y la tranquilidad de que al final, más temprano que tarde, la voluntad de Dios se hará. Pues como lo dijera Charles Beard, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen extraordinariamente fino. En el mismo espíritu de la conocida frase que dice, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pero no siempre la afirmación de que se haga la voluntad de Dios obedece a intenciones sanamente piadosas, pues si esta frase se pronuncia al término de nuestros frustrados intentos por hacer nuestra voluntad y por consiguiente con una actitud de resignada impotencia, lo que denota es una actitud mágica en quien recurre a ella. Por contraste con el creyente maduro, que la pronuncia siempre con una actitud de rendida confianza y disposición a la obediencia. Así, al final todo se reduce entonces a saber si Dios lleva a cabo su voluntad a pesar y en contra de, o a favor y a través de nosotros mismos, marcando una diferencia notoria y significativa cuando buscamos imitar a los cristianos del primer siglo y descansar de este modo en la voluntad de Dios. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Hechos 21:14. Como el propio Señor Jesucristo nos enseñó a hacerlo al orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Ríndele entonces tu voluntad a Dios, para que puedas comprobar cómo Él la redime, capacitándola y dotándola para poder hacer lo correcto por las razones correctas. Hasta nuestro próximo podcast. Recuerda suscribirte a nuestro canal, decirnos si te gustó y compartirlo con todos a quienes pueda interesarles. Hasta entonces. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.